Como les decía en el episodio anterior, emigrar no es solamente cambiar de país. Eso es lo más fácil. Lo difícil viene después, cuando ya uno empieza a vivir realmente en ese lugar, ¿vale? Cuando ya no estás de vacaciones, ya no son los primeros días, que todo te parece súper lindo y súper cute y quieres explorar. No, ya cuando te toca empezar a trabajar, a pagar cuentas, hacer supermercado, ir al médico, hacer amigos y así nos vamos. Eso es construir una vida desde cero. Y creo que una de las cosas que más me llamó la atención fue que sin darme cuenta yo empecé a cambiar. Y no porque Bélgica me cambiara la esencia. No, 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 eso no. Yo sigo siendo la misma Tani escandalosa, la que habla por los hasta por los codos, la que te dice, no sé, chuleta, chuzo y se le sale un chamadre y no sé, me emociono con las historias. O sea, esa parte de mí no ha cambiado y espero que nunca cambie. Pero sí cambiaron muchas cosas pequeñas, cosas que ni siquiera yo me di cuenta cuando empezaron. Y lo curioso es que muchas veces las personas que nunca han vivido fuera son las primeras en notarlo. O sea, regresas a tu país y escuchas comentarios como tú sí has cambiado o ya no eres la misma o el clásico. Claro, como ahora tú vives en Europa o oh, ya llegó la europea. Em, y bueno, yo siempre me quedaba pensando, ¿será que sí? Porque desde mi punto de vista yo seguía siendo como que la misma persona, pero ya después con los años entendí que sí había cambiado. No porque viviera en otro país, creo que había cambiado igual que viviendo en Panamá. Yo creo que de todas maneras si me hubiese quedado en Panamá también hubiese cambiado también, ¿no? Yo creo que estando en Panamá viviendo, o sea que si no hubiera emigrado, igual yo hubiera cambiado. Porque al final todos cambiamos, maduramos, aprendemos, metemos la pata, resolvemos problemas y así nos vamos, la vida nos moldea. La diferencia es que cuando uno emigra, ese proceso como que muchas veces se acelera porque te toca aprender un montón de cosas al mismo tiempo. O sea, no tienes como tiempo para respirar. Y así, hoy vamos a ver qué sale. Pero sí me gustaría como tratar de mantener ese tema, ¿no? De hablar de esas pequeñas cosas que empiezan a cambiar por dentro y por fuera también. De que muchas veces ni, o uno no lo nota hasta que alguien más te lo señala, te lo dice, o que tú sí lo notas y la otra persona, cuando lo nota, se rehúsa a aceptar esa nueva versión de ti. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Tani y esto es Tani Talk, el podcast. Si todavía no han escuchado el episodio 0, después de este vayan a escucharlo, porque ahí les cuento un poquito de cómo nació este espacio y qué pueden esperar de él. Y ahora sí, pónganse cómodos, busquen su bebida favorita, porque vamos a echar cuento un rato. Hola chicos, vamos a empezar hablando con el tema de que pues muchas veces las personas creen que cambiar significa como que perder quién eres, como que cambiar es algo malo, como no, pero chica, ¿tú para qué vas a cambiar? Tan solo como que el hecho de aprender cosas nuevas hiciera que dejaras de ser tú. No sé si quizás ese sea por temas de celos, ¿no? Pero sí, yo no lo veo así. Yo siento que uno deja de ser quien era, simplemente, o sea, yo no siento que uno deja de ser quien era. O sea, simplemente le vas es agregando versiones nuevas a esa misma persona. O sea, te vas actualizando así como, como el celular, ¿no? Por ejemplo, la Tania que vivía en Panamá era una persona completamente distinta en muchas cosas. Tenía otro tipo de preocupaciones, responsabilidades, estilo de vida, vivía con mi familia también y obviamente hablaba español todo el día, o sea, y perfectamente. O sea, entendía todas las referencias culturales, pues, y jamás tenía que pensar cómo decir una frase para que pues la otra persona me entendiera. O sea, todo me sale automático. Ojo, sí pensar cómo decir las cosas como para no ofender o para que la otra persona no me malinterpretara o qué sé yo, pero todo en el mismo idioma. Por eso digo que era automático. Hoy en día mi vida es otra. No, no quiero decir que mejor, pero tampoco peor. O sea, simplemente distinto, pues. O sea, hay días en los que hablo 3 idiomas en menos de una hora, en una oración, hablo 3, 4 idiomas en una sola oración. O sea, me paso del español al inglés y luego al holandés y así me voy casi, o sea, casi que sin darme cuenta, em, me salen automático. Hay momentos en los que tengo que explicarle un chiste a alguien porque solamente
funciona en español o al revés. Escucho una expresión en holandés y pienso, hey, eso jamás lo podemos traducir tal cual porque perdería todo el sentido o sería ofensivo o qué sé yo, o cualquier otro idioma, ¿no? Entonces ahí es cuando yo entendí algo que me pareció, no sé, gracioso, fascinante. O sea, el idioma no solamente sirve para comunicarnos, ¿no? También, o sea, cambia la forma en la que pensamos, en la que contamos historias, e incluso la forma en la que mostramos nuestra personalidad. O sea, yo soy Tani en tres versiones. La Tani que habla español, Tani que habla inglés y la Tani que habla holandés. Estos son los tres idiomas que yo hablo fluido, ¿vale? Pero, de que el holandés fluido, ahí lo hablo de chiripiorcas, pero vamos a meterlo que lo hablo fluido. Porque como todo, aquí tengo personas que me dicen, wow, Tani, mira que tu holandés está espectacular, se te entiende muy bien, muy buena pronunciación, habla súper chévere, para no haber ido al colegio, lo aprendiste muy bien, bla, 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 bla. Y tengo otra persona que es así de tipo, ¿qué estás hablando? No sé qué me estás diciendo, vuelvo a repetir. Y yo así de, es en serio, o sea, como unos me dicen que súper bien y otros me dicen que no sé quién está errado. O dónde está esa falla, dónde se pierde esa comunicación entre que uno me dice que no y el otro me dice que sí. Pero bueno, en tema de la personalidad, que era lo que decía, o sea, la original es esta que está aquí hablando, la Tani que les está hablando y no estoy traduciendo nada. Traduciendo en el sentido de que, ok, te digo tal cosa y no te lo voy a traducir a otra palabra. ¿A qué voy? Mentira, yo dije que son tres versiones. Está la otra versión, ¿ok? Vamos a agregar aquí la otra versión. La Tani que habla español. La Tani que traduce de español a otros español. Por ejemplo, español mexicano, cubano, colombiano, venezolano, el castellano de España y así nos vamos. Luego está la Tani que habla inglés y la Tani que habla holandés. Porque muchas veces cuando yo incluso hablo español quiero decirle, no, porque es que el otro día estaba lloviendo y me llevé el abrigo. Y la gente como que, yo, el abrigo, el jacket, la chamarra. Y así me voy. O sea, una palabra la repito como en 20 otras sinónimos para que me entiendan. Entonces eso también es otra personalidad. Esa es otra manera de expresarme, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo eso. No vamos a agregar la del español, no, pero yo siempre digo que dentro de mí viven tres personas. La del español, que es la, vamos a decir, la más escandalosa, aunque creo que ya no tanto. Esa es la que habla con las manos. Y que aquí, ustedes no me están viendo, pero yo estoy con las manos, para arriba, para abajo y para todos lados. La que hace chistes, la que le salen sus expresiones que nadie entiende, la que, o sea, en vez de resumir, te cuenta todo con lujos y detalles y te hace una película en 5 minutos y que te cuenta, no sé, historias larguísimas. Luego está la del inglés, que siento que es como un poquito más relajada, más chic, más, no sé, como cifrina, más pipiris nice, más, no sé, diferente. Y luego está la Tani que habla holandés. La que, pobrecita, ahí está sobreviviendo, no sabe cómo sobrevive, pero ahí está esa otra personalidad, la que es la callada, vamos a poner la callada, porque en verdad en holandés estoy callada. ¿Ustedes me quieren ver callada? Vamos a hablar holandés. Y la gente va a decir que, oye, pero ¿qué le pasa a Tani? Esta no es la versión de Tani que yo conozco. Pero bueno, al que me está escuchando, que hable otro idioma, por favor, pero es que ya me tienen que dejar los comentarios, Tani, te entiendo, porque yo también soy 2, 3, 4, 5, 6, 8 personas en todos los idiomas que yo hablo. Pues yo conozco gente que habla más de 3, 4 idiomas, entonces bueno, son todas ustedes en esas versiones diferentes, ¿no? Entonces eso me lleva a decirles de que yo creo que solamente me entiende quien alguna vez ha vivido fuera de su país. ¿A qué voy? De que muchas veces tienes que pensar 2 veces antes de hablar, ¿ok? No porque no sepas el idioma, sino porque estás traduciendo una idea completa, una expresión, una emoción, una historia al otro idioma. O sea, una cosa es saber decir una palabra, una oración o pedir ayuda, pero otra muy distinta es saber transmitir o expresarte exactamente como tú quieres decir tal cosa al otro idioma. Y aquí siento como que ya he dicho varias cosas y a la vez no he dicho nada. ¿A qué voy? A veces en español uno tiene expresiones, ¿vale? Que explican perfectamente una situación, pero cuando ya uno intenta decirla en otro idioma, simplemente no existe. Entonces te toca buscar otra forma, cambiar la historia o incluso hasta el contexto para que la otra persona te entienda. Y a mitad de camino, ya yo te dije, man, ¿yo para qué empecé a contar esta vaina?
Es que al principio me emocioné, yo dije, vamos, yo voy a llegar al final, yo voy a salir de este túnel. Y en la mitad, cuando estoy por el túnel que está todo oscuro, ahí es cuando vuelvo a hacer el clic de, esta vaina la vas a tener que terminar, ya no va a sonar divertido, ya se te va a quitar la emoción. Pero ya arrancaste, ya te metiste en el túnel, así que a darle hasta que salgas y vea la luz. Entonces, eso de verdad que cansa, o sea, cansa muchísimo. O sea, mentalmente, madre mía. O sea, tu cerebro está trabajando todo el tiempo, de verdad que sí. Tan simple y sencillo como con el español. Yo me encuentro con otra persona latina o que habla español que vive, que nunca salió de su país y de todas maneras no tengo como que traducirlo, ¿vale? Pero sí mentalmente me cansa mucho porque tengo que explicarle demasiado para que me logre entender lo que yo quiero decir o mi experiencia o lo que sea que le estoy transmitiendo y aún así muchas veces no lo va a entender versus alguien que sí ha vivido afuera, no solo porque ha emigrado, sino póngale que ha vivido unos 3, 6 meses, un año, o que viaja mucho, esa persona va a entender más rápido lo que yo quiero decir y me va a ahorrar a mí mucha energía y mucho cansancio mental porque ella va a entender más rápido, si es que no lo entiende de una vez, lo que yo quiero expresar. ¿A qué voy? De que hay cosas que solamente, pues, experiencias que solamente se entienden cuando las has vivido, ¿no? Entonces, volviendo al tema del idioma, yo cuando JK me dice, no, qué bueno que nos vamos, yo qué idioma hablas allá, francés y holandés, yo, ok, perfecto. De verdad que yo nunca me senté a pensar de que me iba a tocar aprender a hablar los idiomas, ¿no? Yo simplemente como, bueno, vamos, o sea, como mínimo, yo me subo al avión y cuando bajo, el idioma viene a mí, lo absorbo y lo empiezo a hablar de una vez. O sea, yo no sé, una vaina así tipo película. Pero de verdad yo nunca me senté a pensar de que, oye, espérate, tú vas a tener que quizás ir a la escuela, te va a tocar trabajar, o sea, todo va a estar en otro idioma totalmente diferente y te va a tomar tiempo aprenderlo. O sea, te vas a frustrar, vas a empezar a llorar, te van a preguntar por qué y ni siquiera vas a poder decir por qué estás llorando porque no te van a entender. Y yo creo que eso fue una de las cosas de que como no me senté a pensarlo, yo me lancé al agua y dije, no vamos, papi, no vamos. Pero si yo en ese momento que estábamos hablando y hubiera yo caído en este 20, yo creo que sí me lo hubiera pensado venirme para acá. Y allá estuviera quizás en Panamá. Pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Entonces, hablando de este tema, yo creo que una de las cosas que más me sorprendió, pues cuando yo me mudé, fue eso, ¿no? De que, o sea, aprender un idioma es aprender todo de cero. O sea, tú naces en tu país y tú dices, yo hablo este idioma. O sea, tú no te acuerdas cómo fue ese tema de aprender. ¿Por qué? Porque fueron tus padres, tus abuelos, tus familiares los que te ayudaron a aprender ese idioma. Si eres madre, también lo haces con tus hijos, ¿no? De que mira, que es una cuchara, que es la leche, y lo repites hasta que la otra persona lo aprende. Ya cuando uno crece, esa parte no está en tu memoria. Como que con la gramática y donde va el verbo y todo lo demás, sale automáticamente. O sea, vas al colegio y lo estudias también, pero ya es en menos intensidad que aprender un idioma nuevo, ¿no? Que tienes que aprender el vocabulario, la gramática, que si el verbo va aquí, que si no, que si lo tienes que aprender a conjugar y todo lo demás, ¿no? Entonces, no es solamente aprender el idioma, porque como cada país tú tienes varios, o sea, como que el idioma se subdivide, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el español de Panamá, está el español polite, que es como el español muy educado, que hablas con las personas mayores, el de usted, usted podría, no, tú podrías, ¿no? Que es como más respetuoso. Tienes ese el español, ¿no? Como que es súper educado para las personas mayores. Tienes el de tú a tú, que serían como para tus amistades, ¿no? Luego tienes el casual, luego tienes el callejero y así nos vamos, ¿no? Entonces cada país tiene esto. Yo llegando aquí, bueno, vamos a aprender a hablar, pero aparte de aprender el holandés, me tocó aprender otra cultura también, ¿no? Porque eso es el tema de hablar. Hay palabras y hay costumbres y formas de hacer las cosas que simplemente no existen en mi país. Y ahí fue cuando entendí que muchas veces el problema no era el idioma, era de que yo estaba intentando como ver a Bélgica
a través de mis lentes de panameña y eso no existe. Entonces era como que, ok, si yo estoy aprendiendo esto y se dice de esta manera, porque cuando yo salgo y lo digo, la gente se me queda mirando raro y me responden otra cosa totalmente diferente. Porque por eso les dije, o sea, cómo se divide. Porque, por ejemplo, o sea, el holandés que me estaban enseñando en la escuela, por eso yo solamente hice creo que hasta el nivel 2 y me salí porque era aburridísimo y repetían miles de cosas y habían, no eran del mismo nivel. En aquella época pues yo estaba muy joven y me tenían más personas de otras edades ahí y cada uno aprende a una velocidad diferente pues. Entonces yo me salí y aprendí por mi cuenta. Pero bueno, cuando yo estaba ahí, ¿qué te enseñan? Por decirlo, como enseñarían el inglés y el español a un extranjero, ¿no? De eh, buenas tardes. ¿Dónde se...? No, que no sé qué te diría, como que ¿me podría mostrar el baño? ¿O me podría indicar dónde se encuentra el baño? Y te dicen, no, allá a la derecha, no sé qué. Pero tú eso mismo lo puedes decir como que, ¿dónde está el baño, por favor? ¿Tienen baño? ¿Me explico? O sea, ya tú vas cambiando la forma de ser. Entonces yo, así toda por ahí, como, ¿me podrían indicar dónde está el baño? Y la gente se me queda mirando como que, ¿tú por qué hablas tan de la realeza, por decirlo de esa manera? Y entonces cuando yo iba a la casa de los abuelos de mi esposo, eso era, no, eso era una fiesta. Dios mío, o sea, ese era un holandés totalmente diferente a lo que yo más o menos que había aprendido en esos dos niveles, más el que yo escuchaba en la calle, más el que hablaba mi esposo, y después yo llegaba y yo, pero ¿qué es este chiste? Pero bueno, no sé si me están como que siguiendo la onda, ¿no? Con lo que quiero decir. Con el holandés, ¿qué pasa? O sea, yo cuando empecé en el cole, cuando me vine acá, pues, era de que era muy lento. Sí metían, como eran varias personas que estaban aprendiendo el idioma extranjeros, ahí metían a cualquiera que hacían la inscripción. Entonces, por decirte que en un solo salón habían personas de, no sé, sus 18 años, para poner un mínimo, hasta sus 60 y pico. Entonces, obviamente, el nivel de aprendizaje de cada uno es diferente, uno más lento, otro más rápido y así. Entonces, una lección que yo veía el lunes, esa misma lección la repetían constantemente todo ese rato y luego la repetían el martes, el miércoles, jueves y el viernes. Y yo como que, en serio, o sea, la primera semana yo fui del primer nivel, fui toda la semana. En la siguiente semana yo vi que venían por lo mismo y yo como que, es en serio, así van a ser todos estos niveles, qué pereza. Entonces yo sí me ponía en la casa a trabajar, o sea, como a estudiarlo, pues. Y yo le preguntaba a JK más o menos de qué significaba esto o cómo se pronunciaba. Me presentaba a hacer los exámenes y yo pasé al siguiente nivel que era el nivel 2. Luego el nivel 2 era la misma cosa. Y yo sí recuerdo, ponte que en ese primer grupo éramos como unos 15, como 15, 20 y al segundo nivel seguíamos siendo unos 15, 20, pero de los que pasaron o los que estaban conmigo en el primer nivel solamente pasamos 5. Los otros eran nuevos. Entonces yo dije, man, si esto es súper fácil, o sea, es repetitivo, pues, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Y ahora no dije, uy, la Tani que se lo sabe todo, pero en ese momento era como muy básico, pues, pero bueno. Entonces como que, no sé, me sentía perdiendo mi tiempo ahí, era muy aburrido, yo como que no prefiero estar o sea, aprendiendo otra cosa, estudiando, estar en mi casa limpiando con mi perrita, no sé. Entonces, me salté un montón de clases en el nivel 2. Igual fui la primera semana, luego la siguiente semana solamente iba un día y al final presenté el examen y pasé y luego de ahí ya no seguí estudiando. Entonces era eso, pues, o sea, te enseñaban como la forma muy educada de decir o pedir las cosas y cuando ibas a la calle era más callejero, más de tú a tú y cuando ibas a donde los abuelos era un holandés más antiguo con un acento más profundo y entonces ahí era como un guacho y yo así de, o sea, ¿qué es toda esta vaina? ¿Qué es todo este chiste, no? Pero bueno, este tema dándole estos ejemplos con el tema del idioma, no pensé contarles esto, pero esta historia me da mucha risa, que cada vez que la recuerdo, ay Dios mío, o sea, me mata la risa. Les voy a contar. Resulta que recién yo llegué a Bélgica, ¿no? Vivíamos en una casa, hay X, y yo salía todos los días a pasear con mi perrita. Y siempre pasábamos por la misma esquina. Bueno, antes de seguir con la historia, les comento que yo vivía en esa casa sola. O sea, sola con mi esposo, ¿no?
Pero cuando yo llegué aquí, que justo llegué en noviembre, no sé por qué carrincho, tampoco lo pensamos y nos mudamos en noviembre, una latina de sol caribeña, venirse para acá, un noviembre que es oscuro, frío y todo lo demás, para morirse. Entonces yo estaba como medio en una depresión, porque mi esposo trabajaba todos los días, todas las noches hasta tarde, y yo en la casa sola. Y no tenía con quién hablar ni hacer nada. Y le dije, papi, vamos a adoptar un perrito. Que no, yo, pero por favor. Y él así de tipo, no sé, como un papá regañando a la hija. Pero lo vas a sacar a caminar, le vas a dar de comer, le vas a limpiar la caca. Y yo, sí, 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 por favor, yo quiero un perrito, papi. Y fuimos y adoptamos una perrita. Esa perrita era mi mundo, ese era mi kiwi. Entonces, bueno, volviendo a la historia. Adoptamos a la perrita, entonces ya yo estaba más feliz que podía salir a caminar en las tardes y me sentía acompañada. Entonces yo siempre pasaba por la misma esquina que era justo la entrada de la casa de nosotros, ¿no? Es como la calle principal. Entonces una vez yo entraba por la calle principal, la casa de nosotros era como la cuarta a la mano derecha. Pero en toda la entrada a la mano izquierda había una casa amarilla que era toda la esquina, o sea, la misma casa conectaba mi calle y la calle principal, ¿no? Yo sí recuerdo que esa casa tenía unas flores, unas coronas de flores, ¿no? Y yo pasaba y como que la miraba, pero no le prestaba mucha atención. Yo pensé que era una floristería, porque sí, cuando yo vine hace mucho tiempo a visitar acá, no cuando me mudé a vivir, ya cuando antes que una de las veces que visité, había muchas coronas de flores. Y yo sí recuerdo que yo llegué a la casa de la abuela y mi esposo y yo así de tipo, ¿por qué tienen una corona de flores aquí en la mesa? O sea, ¿quién se murió? Y mi esposo así de que, ¿cómo que se murió alguien? Y ahí fue que le conté, ¿no? De que las coronas de flores en mi país, cuando alguien fallece, muere, bla, 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 bla. Y me dice, no, que aquí las coronas de flores como que es algo típico, que a veces no hacen de flores, lo hacen con cosas secas, para el otoño, para Navidad, etcétera. Y que la gente lo compra para decorar. Y yo hacía tipo, ah, ok. Como ya yo manejaba esa información y nos mudamos y yo pasaba por esa esquina sola, luego con mi perrita y yo veía las flores, es una floristería. Ya me imagino que ustedes saben por dónde va esta vaina. Bueno, como ahí en esa esquina venden flores, yo simplemente pensaba que era una floristería muy yeye, muy, no sé, fancy pues. Pero sí me parecía como algo curioso porque, o sea, siempre cambiaban las flores, yo nunca veía a nadie entrando ahí, pero yo dije, pero si cambian las flores y tú además tienes que tener clientes, como que siempre me parecía que estaba cerrada. Eso sí, yo, o sea, todo esto era yo pasando de entrada y salida. O sea, nunca como que me detuve a mirar bien. Hasta que un día Kiwi decide hacer pipí justamente ahí al frente de esta casa, ¿vale? Había unos árboles, unos postes y se para a hacer pipí ahí. Y mientras ella está haciendo pipí, porque esa perra hacía una de pipí, yo me quedé viendo las flores y vi unos envases pequeños. Y yo, ¿qué es esta vaina? Son los jarrones para las flores, pero no veo tantas flores. Y cuando miro, o sea, hacia arriba, que levanto la mirada y empiezo a leer el letrero, ¡ah! Madre mía, esa vaina decía crematorio. Yo me quedé congelada y yo dije, ¿qué? ¿Un crematorio? O sea, crematorio, un crematorio, esa vaina la conoce todo el mundo. O sea, es un crematorio. Yo vivo en la entrada de un crematorio. No mames. Yo me fui, yo qué hueva, bro, de aquí nos fuimos, ta, ta, ta. Ese día yo no veía la hora en que llegara mi esposo a la casa. Y él llega, y yo, papi, ya está a la casa. Y le dije, ¿qué te pasó? Que no sé qué, la perra está bien, ¿estás viendo? Y yo, sí, 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 pero tú sabes que ahí en la esquina hay un crematorio. Y él así de, ¿es eso? Y yo, sí. Me dice, claro. Y yo, cómo que claro? Y él me dice, ¿tú no sabías? Y yo le digo, ¿cómo que yo no sabía? O sea, tú nunca me dijiste. Y me viene con que es que tú nunca me preguntaste. Y yo como de, o sea, yo tengo que preguntar así de la nada random. Vamos a vivir cerca de un crematorio. O sea, jamás se me pasa eso por la cabeza. Entonces yo le digo, pero eso es un crematorio, crematorio. Y él me dice, sí, un crematorio es un crematorio. O sea, no entiendo a qué te vas. Yo digo, pero crematorio de verdad. Y me dice que sí. Y yo dije, o sea, un crematorio donde venden unas, donde queman a la gente. Y él así mirándome como diciendo, esta mujer está hablándome en serio. O yo en qué idioma estoy hablando. Y yo así de, sí, Tani. O sea, y yo así como que es en serio. Y él me dice, amor, ahí es donde hacen las cremaciones. Sí. Y yo, o sea, yo me sentí como en una película de terror. No sé, o sea, la película, le dieron play a una película de terror en ese momento. Y le digo, ¿y tú no piensas
que los fantasmas se van a venir para acá, los espíritus, o sea, si es alguien que no terminó, que tiene una cuenta pendiente y se viene para acá, ay no, y la persona que vive aquí y terminó ahí en la esquina y ahora viene acá a la casa cuando tú no estás, no, 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 o sea, yo me hice una película y él así mirándome como que esta latina loca. Yo ahorita no recuerdo si ese yo reí, lo más probable es que sí, o que me dijera que yo estaba loca, o como que, ay, por favor, vámonos a dormir que ya es tarde, pero sí, o sea, que más gracia me da ahora también, pues, en el momento yo no sé, yo creo que hasta yo lloré como, no sé, de la rabia, de la tristeza, del dolor, de todo, de que, o sea, yo pasaba por ahí todos los días, en bicicleta, caminando, y como yo nunca me llegué a percatar de esa vaina. No sé, con tantas vainas no en la cabeza, simplemente, o sea, no sé, no me detuve, pues, a observar lo que tenía ahí adelante hasta ese momento, o sea, horrible. Pero bueno, ahora cada vez que paso por esa calle, miro y sí, sigue diciendo lo mismo, sigue estando todo, nada más que ahora yo sí sé para qué es ese lugar. Gente, este episodio va largo y yo no profundizo en otras vainas, pero no quiero hacer un 2.3. Miren, hablando con el tema del idioma, o sea, una de las cosas que me costó, pues, al principio, como todo, al principio todo cuesta, acostumbrarte, te quejas de todo, que el idioma, que el clima, que nadie te entiende, que tienes que aprender tanta, o sea, uno se queja de todo, ¿no? Pero una de las cosas que me costó, creo, al principio no fue dejar de comparar todo con mi país. Como, ¿cuánto cuesta esto? Pero en mi país costaba tanto. ¿Cuánto cuesta esto? Pero en mi país tal cosa. Eh, no sé, uno llega como con el piloto automático, todo lo comparas, vas al supermercado y dices, en Panamá esto era diferente, o vas al banco, en Panamá esto se hacía así, o que al médico, pero, ¿cómo que no le puedo escribir, mandarle un WhatsApp al doctor? Porque, bueno, aquí las cosas no funcionan así. O sea, todo el tiempo, ¿no? Y a lo que digo tiempo, en paréntesis, es ese tiempo de adaptación que fueron, no sé, 3, 6 meses. Digo, me sigo adaptando, pero esos primeros 3, 6 meses fueron los más difíciles, ¿no? En ese tiempo era todo este tema de comparación, ¿no? Y no porque, bueno, porque uno llega criticando el país o diciendo que tu país es mejor, porque obviamente cada país tiene cosas buenas, pero también muchas cosas en las que puede, ¿cómo dice? Que puede mejorar, ¿no? Que tu cerebro está tan acostumbrado a una rutina, está acostumbrado a una cosa que simplemente, sin pensarlo, esta forma, o sea, solamente conoces como esta forma única, por decirlo así, entre comillas, de hacer las cosas, ¿no? Con el tema del supermercado, o sea, yo recuerdo llegar y era como que, man, aquí no hay ninguna marca de lo que yo uso, yo cómo sé cuál producto es bueno y cuál producto no, los de limpieza, ok, este es caro, este es barato, cuál me llevo, cuál es mejor, qué olor es esto, o sea, tantas cosas. Y pues con el tema también de que muchas veces pensé que había comprado una cosa y cuando llego a la casa era una cosa totalmente diferente y yo, ¿es en serio? ¿Te quieres matar? Entonces, bueno, eso al principio obviamente desespera bastante, porque es así, pues, o sea, una cosa tan sencilla te toma como el triple de tiempo o ensayo de error, pues. ¿Y qué pasa? Tú te comparas como que, cónchale, en mi país eso lo hacía yo en 20 minutos y ahora me tomo una hora, pues. Y no es porque seas lento, pues, es porque como todo es nuevo, es acostumbrarse a ver, a, a pausar, a pensar detalladamente si sí o si no. Y esto es mudándote a un país que habla un idioma totalmente diferente al tuyo. ¿Ok? Eso también pasa cuando te mudas a un país que habla también tu propio idioma, no son los mismos productos, incluso a veces son las mismas marcas, te vas por el tema de los colores, por ejemplo, este de limpiar los pisos, que es el Fabuloso o el Ajax, tú te vas por los colores, el rojo el que a mí me gustaba en mi país, y pan, tú lo compras, ni lo hueles ni nada porque mentalmente ese es tu olor, y cuando llegas a la casa huele totalmente diferente, y tú dices, pero cónchale, ¿cómo es eso? Si es el mismo, la misma marca, y cuando lo ves, bueno, que si es el mismo, o parecido, o sea, a lo que voy es de que pongas, no sé qué es de flores. Y el que tú comprabas solamente era de flores, pero llegas aquí y es de flores con almendras. Entonces, obviamente, con ese tono, ese sabor, no sabor, con ese olor de almendra, ya cambia todo. También otra cosa que me costó muchísimo fue entender el tema de los horarios. O sea, yo venía de una cultura donde siempre encontraba algo abierto. O sea, literal siempre había algo abierto. O sea, los supermercados 24/7, la farmacia también. O sea, siempre iba a haber algo abierto. Y mira, se me olvidó comprar leche. Bueno, salgo un momentito y ya. Aquí no. O sea, aquí aprendí rapidito que el supermercado cierra a las 6. A las 6, 6:05, a las 6 en punto, a las 5:59 ya te están echando, o sea, ya están apagando las luces.
Y, y ya, o sea, llegaste a las 58 y no te dejan entrar porque vas a demorar. No, ya cerró, o sea, eh, me acuerdo una vez que yo llegué corriendo así toda, es que déjenme entrar y la señora dije, no, ya está la puerta cerrada. Yo dije, pero por favor, es sábado, porque esa es la otra vaina. Los domingos todo cierra. Tampoco vas a encontrar cosas abiertas los domingos. Y yo sí dije, pero mañana es domingo, por favor. Eh, pero no, se me echó a reír como que nos vemos el lunes y yo, la que la... mm, bueno, pero bueno. Y así nos vámonos con un montón de cosas más. Chuleta, ya llevo hablando un buen rato. Y bueno, siento que este episodio se está haciendo larguísimo. Y eso de que aquí nada más les estoy como apenas raspando la superficie de todo este tema, ¿no? O sea, emigrar da para hablar horas y horas. Y hay tantas historias, tantas metidas de patas, o sea, tantas cosas que le quiero contar. Pero como que tampoco quiero aburrirlos, ¿no? Así que creo que hoy ya vamos a ir aterrizando el avión. Em, o sea, al final, más allá de todas estas anécdotas, hay una idea con la que sí me gustaría como que se quedara. Yo al principio del episodio le decíamos que muchas veces cuando regreso a Panamá escucho comentarios como, ay, ahora la europea, o ya se cree europea, tú se has cambiado, o claro, ¿cómo se dice? Como ahora como que vives en Europa. ¿Saben qué? Creo que simplemente me voy a reír, me reiría. Antes sí me afectaba, ¿vale? Antes sentía que era como una necesidad la que yo tenía de explicar una y otra vez que no era así, que eso, que estaban equivocados, que no era que yo me creyera mejor, ni que quisiera aparentar nada. Era simplemente que, pues, mi vida había cambiado. Y cuando tu vida cambia, tú también cambias un poquito, ¿no? Lo gracioso es que muchas veces las personas piensan que cambiar significa como que te olvidas de dónde vienes. Y yo no siento, o sea, yo no siento que sea así, siento que es todo lo contrario. Yo, Tani, nunca me había sentido tan panameña como desde que vivo fuera de Panamá. O sea, cuando empecé a vivir fuera de Panamá, digo, siempre fui panameña, ¿no? Pero fue como que más ese orgullo de decir que soy panameña, que soy latina y que vengo de Panamá. ¿Por qué? No lo sé, quizás porque ahora valoro muchas cosas que antes pues daba por ellas. Vamos a ponerlo así, porque sí, o sea, extraño mis expresiones, mi comida, la forma en la que hablamos allá, el calor, la espontaneidad, más la espontaneidad, o sea, extraño eso mucho, hasta ni la palabra la puedo decir. Esa costumbre pues de que alguien llega a tu casa sin avisar y termine quedándose ahí toda la tarde echando cuento contigo, o hey, vente para mi casa, vamos a tomarnos café y ahí te quedas hablando hasta las 1500 como decimos nosotros, hasta las 10 11 de la noche. O sea, hay cosas que uno solamente aprende, o sea, que aprende a valorar cuando ya no las tienes todos los días. ¿Ok? Como el dicho, no nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero al mismo tiempo también aprendí, por decirlo así, como que a querer cosas de aquí también, de Bélgica. Por ejemplo, aquí aprendí mucho a disfrutar el silencio. Ok, aprendí a organizar mejor mi tiempo. Un montón de cosas que he aprendido. Eh, bueno, también aprendí que aquí no pasa nada si la gente no agenda una salida como con 2 semanas de anticipación. Y 2 semanas es nada, o sea, meses de anticipación, ¿no? También pues aprendí a resolver problemas en otro idioma, a que puedo a empezar de cero, a salir adelante, hacer nuevas amistades, o sea, un montón de cosas que aprendí estando aquí. Entonces, Tani cambió, que sí cambié. Sí, claro que cambié. Y espero también obviamente seguir cambiando y que tú también sigas cambiando si estás cambiando, porque eso significa que seguimos vivos, que yo sigo viviendo y sigo aprendiendo y sigo creciendo, ¿vale? Pero como mencioné al principio del capítulo, o sea, lo que sí les puedo asegurar que sigue estando en mí es la esencia. Y no sé si eso tiene sentido o si se dice de esa manera, la verdad que no lo sé. Ahora sí, para cerrar, quiero dejarles pues con la pregunta de la semana. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál ha sido esa experiencia que más los ha cambiado como persona? Ok, no necesariamente tiene que ser emigrar, puede ser, no sé, convertirse en mamá o en papá o cambiar de un trabajo, que eso también es algo, wow, que para muchas personas les trae confrontación o empezar un negocio, algo. Cuéntenme, déjenme saber en los comentarios. O también, si lo pueden dejar en sus comentarios, déjenme saber si alguien les ha dicho
que sí han cambiado. O sea, así de, uy, tú sí has cambiado. Irónico, sarcástico, como sea, pero les molestó, les dio igual. O con el tiempo también aprendieron o entendieron pues de que sí habían cambiado y habían cambiado para bien. Ustedes saben que yo los voy a estar leyendo ahí en los comentarios. Ya, nos vamos. Gracias, chicos y chicas, por haberme acompañado un ratito más. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerden, no tengan miedo de cambiar. Porque creo que no significa olvidar quién eres. Significa llevar contigo todo lo que has vivido y permitir que esas experiencias te conviertan en una mejor versión de ti. También recuerden, nunca dejen de soñar, sigan creando y sobre todo disfruten el proceso. Chao, chao.